El siguiente esquema nos puede servir como resumen de lo que vamos a comentar a continuación. Para entender un poco mejor la mecánica cuántica debemos referirnos a varios aspectos que se desarrollaron durante el primer cuarto del siglo XX. En primer lugar, el concepto de dualidad onda-partícula establecido con la hipótesis de de Broglie. Veremos en qué consiste la experimentación para comprobar eso. En segundo lugar, el principio de incertidumbre o indeterminación de Heisenberg, que establece que no podemos conocer simultáneamente la posición y la cantidad de movimiento de una partícula. Indeterminación que también se establece en las magnitudes conjugadas de energía y de tiempo. Por otro lado, la formulación de la mecánica cuántica, con dos formas diferentes de formularlo, que sería la formulación de la mecánica ondulatoria de Schrödinger basada en la ecuación de onda y la matricial de Heisenberg, Born y Jordan. En el caso de la mecánica cuántica ondulatoria, pues hablaremos de lo que significa la función de onda, qué son los orbitales, la probabilidad, los números cuánticos que identifican esa función de onda, y veremos también la introducción del momento magnético de spin y los experimentos que corroboraron dicha introducción del momento magnético de spin. Y por último, pues hablaremos de las aplicaciones de la mecánica cuántica, en este caso de diferentes aspectos relacionados con la célula fotoeléctrica, el láser y muchísimas aplicaciones que en la actualidad tenemos. En primer lugar, podemos hablar del concepto de dualidad onda-partícula, onda-corpúsculo, una hipótesis que introdujo Louis de Broglie, de ascendencia aristocrática, en 1924. Así como Planck había establecido que había una cuantización de la energía y Einstein había hablado del concepto de partículas asociadas a la luz, de igual manera de Broglie consideraba que se podía asociar una longitud de onda a una partícula, es decir, asociar un concepto de onda, una característica de las ondas, una onda de materia, a una partícula. La relación que encontró es precisamente la correspondiente a la constante de Planck. En el caso de los electrones, esa onda asociada al electrón debería ser una onda estacionaria. Tal y como hemos visto en las ondas estacionarias, estas ondas son múltiplos de una onda de una frecuencia fundamental, múltiplos enteros de esa frecuencia fundamental que nos indicarían que el electrón estaría pues representado por una onda que encajaría perfectamente en esa especie de órbita donde estaría asociado el electrón. Una onda que no fuese estacionaria no coincidiría con esa órbita donde estuviese el electrón. Louis de Broglie obtuvo el premio Nobel en 1929. La comprobación experimental de este concepto, es decir, de asociar una onda de materia a las partículas, fue realizada en 1927 por Davison y Hermer empleando cristales de níquel y también por G. Thomson con láminas metálicas. Como hemos visto, el efecto fotoeléctrico nos mostraba ese comportamiento de partículas de la luz, es decir, la luz se podía comportar como partículas. El experimento llevado a cabo por Davison y Hermer, que los tenemos en la fotografía, nos muestran precisamente las propiedades ondulatorias de los electrones, que hasta ese momento eran consideradas partículas. Ese experimento fue llevado a cabo con cristales de níquel y obteniendo lo que se llamaba una característica de las ondas, que es las interferencias producidas por la difracción. En este caso se incidían electrones sobre un cristal de níquel y se obtenían, por interferencia de las ondas de rayos X que incidían sobre las superficies del metal, interferencias constructivas que cumplían la condición de las interferencias constructivas. Teóricamente, la longitud de onda asociada a esas características era del orden de 1,67 Armstrong para una diferencia de potencial de 55 voltios. Experimentalmente, la diferencia de caminos que se obtenía con la distancia entre átomos de níquel, que era de 2,5 Armstrong, era que se tenía que observar una interferencia para un ángulo de 50 grados. Y eso nos daba precisamente una longitud de onda de 1,65 Armstrong, que coincidía con el valor teórico.
También el experimento de Thomson, llevado a cabo con una plancha de otros elementos y con rayos X, una fuente de rayos X, obtenía una imagen, una placa fotográfica, donde se observaba precisamente la difracción de los electrones. Es curioso porque su padre, el padre de Thomson, J.J. Thomson, descubrió que los electrones son partículas, fue el descubridor de los electrones, y por ello obtuvo en 1916 el premio Nobel. Y su hijo, G.P. Thomson, recibió el Nobel en 1937 por descubrir que los electrones se comportan como ondas. El experimento de la doble rendija es otro de los experimentos clásicos para demostrar el comportamiento, las características asociadas a una partícula, características ondulatorias asociadas a una partícula. En esta imagen podemos ver un dibujo reconstruido a partir del que aparece en el libro de Feynman, Lectures on Physics, donde se aprecian las características de la interferencia constructiva cuando los electrones atraviesan dos rendijas. Esta interferencia constructiva aparece como una serie de máximos y mínimos cuando los electrones, como digo, atraviesan esas dos rendijas. Este experimento, el que os muestro aquí, fue publicado en el Journal of Physics en el 2013 y nos muestra que cuando tenemos una rendija y una pantalla, y esta pantalla va moviéndose de manera que va cerrando una de las o abriendo, mejor dicho, uno de los orificios o abriendo los dos, como vemos aquí, esta pantalla va abriendo una de las rendijas y va abriendo las dos. Lo que se observa es que inicialmente hay un máximo y cuando abrimos las dos rendijas lo que obtenemos es una zona de interferencias constructivas, al igual que observamos cuando vimos las interferencias de las ondas. Vamos a ver el vídeo que corresponde a este experimento y cómo se obtiene ese patrón de interferencia. Como vemos, cuando los electrones van incidiendo sobre la superficie del proyector, vemos que el número de electrones que inciden va siguiendo un patrón de interferencia donde tenemos máximos y mínimos de interferencia. El principio de incertidumbre o el principio de indeterminación de 1927, debido a Werner Heisenberg, habla más bien de la indeterminación en la medida, y en palabras del propio Heisenberg nos dice que la precisión con la que se puede medir la posición de una partícula y la precisión con la que se puede medir su cantidad de movimiento no son independientes, de tal manera que si multiplicamos ambas precisiones nos tiene que dar un valor mayor que una cantidad en la que de nuevo aparece la constante de Planck. Lo que significa que si conocemos con mucha precisión dónde se encuentra una partícula, no podemos saber con mucha precisión qué velocidad lleva. Y por el contrario, si sabemos cuál es su velocidad con una precisión muy alta, no sabremos dónde está esa partícula, es decir, no estará localizada, estará deslocalizada. Eso es lo que nos dice el principio de indeterminación, mejor que de incertidumbre, de Heisenberg. También se aplica a otras magnitudes conjugadas, como la energía y el tiempo. Y esto hace que podamos generar o se pueda generar energía si el intervalo de tiempo es muy pequeño. Es decir, se puede crear energía del vacío, que sería una de las características también de la mecánica cuántica. Esto nos dice que toda medida lleva consigo una interacción entre el observador y el objeto que se observa. A partir de aquí, las consideraciones filosóficas son grandes, puesto que hay escuelas de pensamiento que nos dicen que la realidad no existe, sino que la realidad es función del observador. En todo caso, lo que sí es cierto es que medir significa perturbar el estado en que se encuentra un sistema. No tiene sentido, por tanto, hablar de órbitas para los electrones, puesto que no podemos identificar dónde está claramente un electrón. No podemos saber dónde se encuentra un objeto y su velocidad. Si sabemos una, no sabemos con precisión la otra. En términos humorísticos, pues podemos hablar del principio de indeterminación de Heisenberg, que recibió el premio Nobel en 1932. Como veis, el departamento de física de Heisenberg está probablemente por aquí. La descripción de la mecánica cuántica
ondulatoria se debe a Erwin Schrödinger con su ecuación de onda en 1926. Esta sería una forma de expresar esa ecuación de onda. Hay otras donde intervienen operadores matemáticos como nabla y donde se habla de la energía y el potencial, etc. Como vemos también aparece la constante h, en este caso h cruzada, que sería h conjugada. Esa ecuación de ondas, que en otra forma de expresarlo sería de esta manera, este sería el operador nabla también, nos indica, se trata de un cúmulo de información, es decir, la ecuación de onda nos da información. Al resolver esa ecuación aparecen tres números cuánticos que caracterizan cada estado electrónico, es decir, nos da información de dónde se encuentra. Y solamente existen soluciones para determinados valores de la energía. Phi, que sería la solución de esta ecuación de onda, es la función de onda y representa, en este caso, la amplitud de la onda asociada al electrón. Es decir, que Phi, que sería una función de la información que nosotros tenemos de dónde se encuentra el electrón, en este caso, donde se encuentra la partícula, si hablamos en términos generales, está relacionado también con la amplitud de la onda asociada a ese electrón. Y por otro lado, aunque no hemos hablado todavía de Phi cuadrado y de la interpretación, Phi cuadrado estaría relacionado con la intensidad de la onda. Erwin Schrödinger obtuvo el premio Nobel en 1933 y podemos considerar que el electrón se puede representar por una onda atrapada en un pozo de potencial. Esa sería una forma de representar el electrón, que no gira alrededor del protón, sino que se encuentra en una distribución con una onda asociada, una onda atrapada en un pozo de potencial. La mecánica cuántica matricial, desarrollada por Heisenberg, Born y Jordan en 1925, pues podemos desarrollarla en función del artículo publicado por Heisenberg, donde decía: tenía el presentimiento de que a través de la superficie de los fenómenos atómicos miraba hacia un fondo subyacente de belleza interior fascinante, y casi perdí el sentido al pensar que ahora tenía que ir tras esta multitud de estructuras matemáticas que la naturaleza había abierto ante mí. Esa descripción de la mecánica cuántica en función de matrices muy abstracta y de la mecánica ondulatoria en realidad no eran más que dos formas diferentes de expresar una misma teoría. Aquí tenemos a Heisenberg y Bohr que desarrollaron esta teoría discutiendo aparte de esos aspectos relacionados con la mecánica cuántica. Paul Dirac, otro físico, presentó pronto una nueva formulación que estaba basada en la matemática de las transformaciones, que otro matemático, John von Neumann, reformuló ya definitivamente usando una teoría matemática de los espacios de Hilbert, teoría que hoy conocemos como mecánica cuántica y que a lo largo de los años pues también ha ido evolucionando en sus concepciones y en sus descripciones. La interpretación de Copenhague, la interpretación probabilística de la mecánica cuántica, es fundamentalmente debida a Max Born, y esa descripción, esa interpretación probabilística, nos dice que Phi cuadrado, que recordamos era la intensidad de la onda, también está relacionado con la densidad de probabilidad, es decir, nos da la información sobre la densidad de probabilidad, la probabilidad de encontrar una partícula. Si representamos gráficamente la probabilidad de encontrar el electrón en función de la distancia, vemos que existen zonas de probabilidad muy grandes separadas de zonas de probabilidad nulas a determinadas distancias. Esto es lo que nos relaciona con los orbitales. De hecho, esta sería una representación de los orbitales, la probabilidad de la densidad de los orbitales del hidrógeno. Esa densidad se representa por los sucesivos puntos que aparecen ahí, una nube de probabilidad donde a mayor intensidad pues refleja mayor probabilidad de encontrar el electrón. Formas diferentes dependiendo de la distancia en la que nos encontremos del núcleo. Esas nubes de probabilidad o densidad electrónica, densidad que como veremos ahora se denominan de diferentes maneras o adoptan diferentes formas en el sentido de que en determinadas zonas hay una probabilidad nula de encontrar a los electrones. Max Born recibió el premio Nobel en 1954.
Al resolver la ecuación de Schrödinger hemos dicho que aparecen tres números cuánticos. El número n, que llamamos número cuántico principal, que define el nivel de energía y tiene valores desde 1 hasta n. El número L, que llamamos número cuántico secundario o azimutal y que define el tipo de orbital. Y el número m sub L, que es el número cuántico magnético y que nos indica la orientación de esos orbitales. Las coordenadas esféricas están asociadas también a esos números cuánticos. Una coordenada r, una coordenada phi y una coordenada z. Orbital, por lo tanto, es el estado de energía que corresponde a una función de onda determinada por los tres primeros números cuánticos, por los números cuánticos n, l y m. Esa función de onda es lo que llamamos orbital. Sabemos que esos orbitales tienen nombres, esos tipos de orbitales tienen nombres que llamamos SP, D y F por los nombres de SHARP, Principal, Diffuse y Fundamental, que corresponden a valores de L, 0, 1, 2 y 3. Esta sería la forma con la que conocemos habitualmente los orbitales de tipo S, tipo P, tipo D y tipo F. En cuanto a esa forma de orbitales, que sería una representación tridimensional, lo que nos está dando es la probabilidad de encontrar al electrón, que se representa en este caso pues, por una esfera. El principio de complementariedad podemos hablar de él en función de lo que llamamos el gato de Schrödinger, que es un experimento mental que Schrödinger propuso en 1935 precisamente para poner en evidencia la interpretación de la mecánica cuántica, pero su paradoja ha servido justamente para lo contrario, ha servido para confirmarla. El principio de complementariedad nos dice que la función de onda describe todos los estados cuánticos posibles. La descripción de esta paradoja pues nos habla de un experimento en el que se parte de un elemento radiactivo en el que un átomo tiene un 50% de probabilidades de emitir una partícula y transformarse en un átomo diferente en un tiempo dado. En una caja cerrada se mete un gato y una ampolla de veneno. Si se produce la desintegración radiactiva del átomo, un detector activa el martillo que rompe la ampolla de veneno y el gato muere. Como vemos, en el mundo cotidiano hay un 50% de probabilidades de que el gato esté vivo y las mismas de que el gato esté muerto. Y sin abrir la caja es imposible saberlo. Es decir, si no abrimos la caja no podemos saber si el gato estará vivo o muerto, porque existen un 50% de probabilidades de que el átomo, de que el elemento radiactivo se desintegre o no se desintegre. Se trata, por tanto, de una superposición cuántica de dos estados macroscópicos, el correspondiente a un gato vivo y el correspondiente a un gato muerto. La observación colapsa la función de onda que contiene toda la información y emerge una medida, es decir, emerge una realidad macroscópica. Cuando queremos medir, observaremos que el gato está vivo o el gato está muerto. Pero antes de realizar la medida, coexisten los dos estados cuánticos. La teoría cuántica relativista de 1928, debida a Paul Dirac, pues introduce condiciones relativistas en la ecuación de Schrödinger y amplía la ecuación de Schrödinger considerando esas ideas relativistas. Introduce un número cuántico nuevo, el número cuántico de spin, en el que cada electrón se puede encontrar de dos formas diferentes y solo de dos formas diferentes, más o menos un medio en una convención, en un criterio que se establece. Ese número cuántico de spin nos dice que solamente pueden existir esos dos estados. Los experimentos de Stern-Gerlach fueron los que dieron la razón a esa introducción del número cuántico de spin, los que confirmaron esas ideas. Los átomos aislados que atraviesan un campo magnético se dividen en varios rayos y hay una cuantificación direccional. Este sería el experimento y cuando tenemos un horno un dispositivo donde los electrones atraviesan un campo magnético, obtenemos en una placa un resultado que nos confirma no lo que se esperaría desde el punto de vista clásico, que hubiese toda una serie de posibilidades donde se encontrarían esos electrones, sino solamente dos posibilidades, o arriba o abajo, es decir, o un valor 1 medio de h o un valor menos 1 medio de h.
es decir, dos valores diferenciados. Paul Dirac obtuvo el premio Nobel en 1933. ¿Más aportaciones a la teoría cuántica? Pues por ejemplo en 1925 Wolfram Pauli establece el principio de exclusión. Dos electrones no pueden tener los cuatro números cuánticos iguales. En este sentido, las partículas subatómicas pueden ser de dos clases, los que llamamos fermiones, que obedecen el principio de exclusión de Pauli y que tienen un spin semientero, puede ser un spin un medio o puede tener otros valores, y los bosones, que no obedecen el principio de exclusión, que tienen spin cero o un spin entero. El nombre de fermiones deriva de que siguen la estadística que se llama de Fermi-Dirac. Fermi, que es un científico, y Dirac, que es otro científico. Mientras que los bosones siguen la estadística de Bose-Einstein. Bose es un científico indio y Einstein pues ya lo conocemos. En este sentido, las características de los bosones y los fermiones son diferentes. Los bosones pueden acumularse, pueden estar juntos, pero los fermiones no pueden estar juntos. Tienen que estar en niveles energéticos diferenciados. No pueden tener los cuatro números cuánticos iguales. Pauli predijo también la existencia de los neutrinos, que se descubrieron posteriormente en 1956. Como siempre, pues recibió un premio Nobel en 1945. Algunas aplicaciones de la mecánica cuántica, además de toda la tecnología que utilizamos actualmente, los teléfonos móviles, los microprocesadores, etcétera, etcétera, pues son, por ejemplo, de la célula fotoeléctrica, que es una aplicación del efecto fotoeléctrico. Se suele utilizar como relé para abrir y cerrar un circuito eléctrico. Por ejemplo, pues en la aplicación de apertura de puertas, sistemas de alarmas, detección de incendio, control de materiales. Otra de las aplicaciones sería el láser. El láser, cuyo acrónimo es el que corresponde a Light Amplification by a Stimulated Emission of Radiation, es una luz monocromática, es decir, de una sola frecuencia y coherente, es decir, en fase. Todos los fotones que corresponden a esa luz, a esa energía, son fotones que están en fase. Todos están en fase. Para construir un láser, pues se obtiene a partir de un dispositivo como este, donde la luz incide entre un espejo y otro y al final pues sale una parte de ella. La diferencia entre la luz láser y una luz diferente, como puede ser una lámpara de filamento, una bombilla, como veis en este caso, la energía que corresponde a una bombilla se emite en muchas longitudes de onda, que la tenemos representada aquí. Un tubo fluorescente emite en varias frecuencias o en varias longitudes de onda, como corresponde al gas que está encerrado en su interior, mientras que la luz láser corresponde a una única longitud de onda. El funcionamiento del láser es el que vemos en este esquema muy rápido, de tal manera que lo que tenemos es que un electrón que está en estado excitado, cuando incide un fotón de la misma energía que corresponde a ese salto, ese electrón hace que decaiga y se emita un fotón de la misma energía coherente con el anterior. El siguiente paso sería aumentar la población que tengamos en ese nivel excitado, es decir, necesitamos que haya muchos electrones que estén en ese nivel excitado, aumentar lo que se llama inversión de población. Y en tercer lugar, cuando tenemos una gran cantidad de electrones en niveles de energía altos, ese fotón incidente que corresponde a ese tránsito, lo que obtendremos sería múltiples fotones de la misma energía y todos ellos coherentes. Hay dos tipos de láseres, un tipo de láser pulsante, como es el de Rubí, que se describió y se fabricó inicialmente en 1960 y que necesita continuo aporte de energía, o láseres continuos como el de helio-neón, que se diseña de tal manera que pueda obtener un láser continuo, una transición continua de energía. Otras aplicaciones, por ejemplo, del láser, pues el láser se utiliza en la industria para soldar, cortar, etcétera. Se utiliza, por ejemplo, para las holografías, para la astronomía y la topografía, para hacer mediciones. En los lectores de CD, de DVD y de otros sistemas ópticos se utilizan los lectores de código de barras, o en la cirugía, o por ejemplo en la investigación.
Otra de las aplicaciones de la mecánica cuántica es lo que llamamos el microscopio electrónico de efecto túnel. Aunque no hemos descrito cuál es la característica del efecto túnel de la mecánica cuántica, pero sí que George Gamow en 1928 propuso la existencia del efecto túnel nuclear, es decir, que los electrones podían atravesar una barrera de potencial, y esto desarrollaron lo que se llama el microscopio electrónico. El microscopio electrónico es un tipo de microscopio que no utiliza luz, sino que utiliza electrones para describir, para entre comillas, ver la materia. Por ejemplo, podemos ver una célula utilizando un microscopio electrónico de efecto túnel. Esa microscopía de efecto túnel nos da información acerca de las superficies, y con un microscopio de este tipo pues se pueden ver átomos que forman las superficies y esas partículas delgadas que depositamos. Bueno, esta sería la parte donde se coloca la muestra, la punta, etcétera. ¿Qué podemos ver? Pues por ejemplo la superficie del grafito. Esta es una imagen tomada con un microscopio de efecto túnel, donde cada uno de estos vértices corresponden a un carbono. Es una herramienta que permite, en definitiva, pues, ver átomos. Otra aplicación sería el microscopio de fuerzas atómicas, que está basado en la palanca, en efecto palanca y punta, de este tipo, desarrollado en 1985. Es más versátil que el anterior, puede trabajar en peores condiciones, tiene modos de trabajo diferentes, etc. La nanotecnología sería una de las aplicaciones más importantes que tenemos en la actualidad. Sería la investigación y el desarrollo tecnológico a nivel atómico, molecular y supramolecular, que está destinada a proporcionar entendimiento de los fenómenos y de los materiales en la nanoescala, es decir, en escalas de 1 a 100 nanómetros. Un ejemplo de nanotecnología serían los nanotubos de carbono. Otro ejemplo sería la nanoquímica, reacciones controladas a escala molecular. Es decir, estamos ahora mismo en la era de la nanotecnología y la nanociencia. Bueno, estas son las fuentes consultadas y la bibliografía.